Capítulo 160. El acechador. ¿Qué pasa? Chen Jia, sin embargo, no salió de inmediato. Se quedó allí, sin moverse, y preguntó. El jefe quería que los trajera a ustedes. Esta vez hay demasiados de la tribu mártir, es muy probable que no podamos detenerlos. Ustedes no estarán seguros aquí. Respondió el otro. Al ver que Chen Jia todavía tenía dudas, el hombre sacó una ficha cuadrada hecha de hueso. Tenía los patrones del tótem de la tribu Tambor. Esta era la señal del jefe, un símbolo de identidad. Mirándola, Chen Jia se sintió un poco aliviado. Entonces, ¿qué pasa con las piedras lunares de agua de mi casa? Chen Jia volvió a preguntar. Tráiganlas entonces, se encontrarán si las dejamos aquí. Dijo ese hombre. Está bien. Chen Jia sintió que el jefe y los demás no codiciarían la piedra lunar de agua de su casa. Poder llevar las piedras lunares de agua a la zona central también sería mucho más seguro. Reprimiendo las sospechas de su corazón, Chen Jia abrió las tablas de madera, sacó la cesta de mimbre llena de piedras lunares de agua de su casa. Luego la sostuvo con fuerza y se dirigió hacia la ventana. Mientras tanto, preguntó. ¿Ya se fueron Tal y los demás? Tail era un niño de la edad de Chen Jia que vivía cerca, con quien jugaba con frecuencia. Porque su pelo siempre estaba atado en una coleta y también era un poco rígido, parecía la cola de un cocodrilo real. Por eso todos le pusieron el apodo de Tail. Sí, te están esperando en el borde del bosque. Los verás pronto. Dijo ese hombre. Luego miró alrededor. El resto de las casas tenían gente mirando. Se les enfrentó y les hizo un gesto, llamándolos hacia él. Ustedes también deberían salir. Vámonos juntos. De acuerdo. Uno de ellos respondió. Al escuchar que la mayoría de sus amigos estaban allí, Chen Jia se sintió feliz por un momento. Abrazó su canasta de mimbre, planeando salir por la ventana. Sin embargo, en ese momento, recordó la advertencia de Xiao Xuan. Le había dicho que no abriera la ventana sin importar quién viniera. Entonces, ¿salir o no? Con medio paso ya dado, Chen Jia se detuvo y miró al hombre afuera. Debido a la luz de la luna, el hombre estaba casi oculto en las sombras. Tenía ojos marrón amarillentos, los ojos de un miembro de la tribu Drumming. Sin embargo, parecían extraños, porque sentía que cuanto más miraba su rostro, más borroso se volvía para él. Cara borrosa. Por un momento, Chen Jia se quedó allí aturdido. Luego miró al hombre afuera, con una expresión de sorpresa. ¿Qué pasa? Sal rápido. Todos están esperando. Ese hombre lo instó. No solo Chen Jia no avanzó, sino que también retrocedió bastante. Miró con recelo al hombre fuera de la ventana. Su corazón estaba lleno de sospechas de la persona frente a él, pero el hecho de que pudiera sacar la ficha de hueso, que definitivamente era algo dado por el jefe, lo hizo preguntarse si aún debería salir. Al ver que Chen Jia no se había movido por un tiempo, el hombre que esperaba afuera de la ventana cambió su tono para peor y dio una advertencia. Pero Chen Jia aún no se movió. Parecía que ese chico todavía dudaba. Estaba agarrado fuertemente a la canasta de mimbre, luciendo una cara como si hubiera un ladrón frente a él. Después de que las advertencias resultaron ineficaces, el hombre comenzó a perder la paciencia. Levantó el pie, los ojos brillando con el deseo de matar. En el momento en que el otro lo miró, Chen Jia de alguna manera recordó el día en que lo empujaron al río. ¡Es él! ¡Es el tipo de enfrente! El corazón de Chen Jia sintió como si de repente se llenara de hielo. Quería huir, pero no podía. Justo cuando planeaba gritar, el hombre que estaba expuesto se abalanzó. La escena siguiente lo aturdió. El hombre saltó y pisó el marco de la ventana. Solo un salto más y podría entrar a la casa. Pero en el momento en que puso un pie en el marco de la ventana, sonó un repentino sonido de sujeción. La silueta fuera de la ventana se detuvo. Sus piernas y brazos estaban atados a su cuerpo por hilos muy finos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la ventana tiene este tipo de cosas? Sin darle al tipo ninguna oportunidad de reaccionar, un cuchillo de piedra bajó desde atrás, clavándose en su pecho. ¡Shua! Manchas oscuras de sangre se podían ver goteando de la punta del cuchillo bajo la luz de la luna. Tú. Giró la cabeza hacia atrás y vio que el tipo que originalmente pensó que ya se había ido,
estaba parado silenciosamente detrás de él. Cuando se estaba escabullendo hace un rato, había visto a Chen Jia y a Xiao Xuan, que vivía con la familia de Chen Jia. Sin embargo, no sabía de las habilidades de Xiao Xuan. Por lo tanto, se preguntaba si debería continuar con su plan. Entonces, después de ver que Xiao Xuan se había ido, se dirigió hacia aquí. Originalmente pensó que Chen Jia era lo suficientemente tonto como para ser engañado fácilmente para que saliera. ¿Quién hubiera pensado que todo se convertiría en un desastre? Xiao Xuan tiró al hombre, cuya capacidad de movimiento ya había sido eliminada, a un lado, y se volvió para mirar a Chen Jia, quien estaba parado dentro de la habitación y mirando distraídamente. No hay problema, puedo ahora. Chen Jia miró el marco de la ventana. Su mente todavía estaba repitiendo esa escena. El hombre quedó atrapado en tan solo una fracción de segundo. No es de extrañar que Xiao Xuan no lo dejara tocar la ventana. Ya está bien. Xiao Xuan informó. Chen Jia dejó la canasta de mimbre, salió por la ventana y miró al tipo que había sido arrojado a un lado. Después de estar enredado con una cuerda muy fina e incluso apuñalado con un cuchillo, ya no era una amenaza, aunque todavía no estaba muerto. ¿Sabías que alguien vendría? Chen Jia le preguntó a Xiao Xuan. Lo supuse. En ese momento, la gente todavía estaba emocionada empacando y planeando irse. Miraron la situación frente a ellos, cada uno de ellos aterrado. ¿Qué pasó? Chen Jia, ¿ustedes mataron a uno de los nuestros? Dijo que nos llevaría al lado del jefe hace un momento. ¿No lo escucharon? Alguien dijo infeliz. Era un espía. Traicionó a la tribu Draming. Chen Jia exclamó. No lo fue. Una voz sonó desde algún lugar cerca de ellos. Xiao Xuan se había dado cuenta de que alguien se acercaba. Antes de asegurarse de la identidad de la persona, se mantuvo callado. ¿Inji? Chen Jia miró al hombre que se acercaba. Chen Yi era el joven que estuvo junto con Hao el día en que Xiao Xuan fue acusado erróneamente de matar a los cocodrilos bebés. Era el hijo del jefe, con una posición muy alta en la tribu Draming. Xiao Xuan también se dio cuenta de que muchos en la tribu Draming temían mucho a Qin Yi. ¿Dijiste que no era un espía? ¿Nunca traicionó a la tribu Draming? ¿Cómo puede ser? Definitivamente fue él quien me empujó al río ese día. Aunque su voz era un poco diferente, Chen ya creía que era esta persona de ese día. Chen Jia, probablemente estés equivocado otra vez. Así es. Chen Jia, debes haber reconocido al tipo equivocado. Fue él quien quiso llevarnos al lado del jefe. Los niños al lado de Chen Jia, que tenían más o menos la misma edad, todos le estaban explicando. Xiao Xuan no habló, esperando las siguientes palabras de Qin Yi. La razón por la que no terminó con el tipo de un solo golpe en ese momento fue para poder interrogarlo más tarde, pero Xiao Xuan no sospechaba de su identidad. El cocodrilo bebé en el río había estado mirando al hombre y abriendo la boca, como si no pudiera evitar morderlo. Dije que no traicionó a la tribu Draming, ya que ni siquiera es uno de los nuestros. ¿Qué hay que traicionar? Mientras decía eso, extendió la mano y agarró el cuello del extraño que aún estaba tendido en el suelo, torciéndolo suavemente. El hombre a quien Xiao Xuan había mantenido con vida a propósito ahora estaba realmente muerto. Después de su último aliento, el cuerpo del hombre comenzó a transformarse. Su cuerpo se encogió un poco. Su rostro también cambió. Xiao Xuan movió ligeramente sus manos y las cuerdas originalmente atadas con fuerza se deslizaron hacia abajo como si estuvieran vivas. Al ver que todos estaban mirando las cuerdas en sus manos, Xiao Xuan explicó. Estas son herramientas para poner trampas a las bestias en nuestra tribu. Unos pocos tenían expresiones de comprensión en sus caras. Sin embargo, en sus corazones pensaban en lo que sus ancianos habían dicho. En muchas tribus su fuerza de batalla no era muy buena. Entonces, para evitar morir de hambre, recurrieron al uso de otros medios de caza, como las trampas. Por lo tanto, los niños, incluyendo a Chen Jia, todos pensaron que los guerreros de la tribu de Xiao Xuan debían ser débiles. Al recuperar sus cuerdas, Xiao Xuan miró a Qin Yi y preguntó. ¿Quién es este tipo? No lo reconozco.
Sabiendo que seguramente aparecerían espías, la tribu tenía arreglos. Sin embargo, este lugar era el área central de la tribu y estaba más hacia un lado. Por lo tanto, las personas que fueron designadas por la tribu aún no habían llegado. Ching Yi, en realidad, estaba persiguiendo a un miembro de la tribu mártir y no esperaba encontrarse con tal escena. El jefe de hecho permitió que los niños trajeran las piedras luna de agua y pasaran. Sin embargo, el que debía informar al grupo aquí era yo, no él. Ching Yi explicó, mientras señalaba al hombre ya muerto. Ya había gente de la tribu mártir, cuya especialidad era esconderse, infiltrándose. Ya habían cruzado la frontera exterior, donde estaban todas las matanzas y batallas, y se habían abierto camino hacia el área interna de la tribu. Con sus habilidades de ocultación muy altas, se movían sigilosamente y esperaban una oportunidad para atacar. Incluso los miembros de la tribu que estaban patrullando no podían encontrarlos a todos. Seguramente se habían perdido algunos. Más aún fueron las personas que estaban golpeando desde el principio solo para llamar la atención. La tribu ya había puesto a la gente en espera en cada área solo para que pudieran limpiar a cada uno de estos que se escondían. Pero mirando el desequilibrio en la fuerza, el líder le dijo a alguien que notificara a los guardias a los lados para que se movieran hacia adentro un poco más. Cuando esto terminara, podrían regresar. Después de todo, más de la mitad de las personas que se escondían dentro de las casas eran niños. No tenían mucha fuerza de batalla y aún necesitaban protección. Sabiendo que todavía iban a pasar al lado del jefe, los pocos que estaban decepcionados volvieron a levantar la cabeza. Hablando entre ellos con entusiasmo, los que todavía estaban en casa empacaron rápidamente sus cosas y se reunieron. Hay algo que todavía tengo que decirles. Incluso cuando estén a mi lado en el camino hacia el jefe, todavía puede haber alguien a punto de emboscarlo en el camino. Mientras lucho, no podré cuidarlos a todos. Ching Yi aconsejó al grupo que se estaba reuniendo. Había niños por todas partes. El más joven ni siquiera tenía 10 años, el mayor aproximadamente la misma edad que Xiao Xuan. Todavía había algunos niños que llevaban a sus hermanas recién nacidas. Si los emboscaban, definitivamente habría bajas. Después de todo, los emboscadores pueden no contenerse solo porque hay niños. Después de escuchar esto, la gente, como era de esperar, comenzó a preocuparse. Pero ya estaban preparados mentalmente. Desde que nacieron, estas cosas eran una ocurrencia frecuente. En realidad, puedes hacer que los más pequeños sean enviados primero, exclamó Xiao Xuan. ¿Cómo? Todos se volvieron hacia Xiao Xuan. Señaló el cielo. ¡Chacha! Un sonido resonó. Una gran sombra descendió rápidamente del cielo. Al volar, Chacha incluso estaba agarrando a alguien. Era alguien de la tribu mártir. Sus garras atravesaban al tipo, que ya no respiraba. Chacha abandonó al intruso ya muerto y aterrizó. Xiao Xuan luego condujo a algunos de los niños más pequeños a la espalda del águila, algunos de ellos también cargando bebés. Los primeros en ser llevados fueron todos los niños menores de 10 años. Xiao Xuan luego dejó que Chacha los llevara al jefe. Chacha conocía el camino, no había que preocuparse. Los intrusos tampoco tenían los medios para atacar en el cielo. Por lo tanto, el cielo era mucho más seguro que estar en el suelo. Todavía quedaban 5 niños más. Xiao Xuan quería que Chen Ya también subiera, pero como era de esperar, se negó e insistió en esperar el próximo viaje. Entonces más te vale prestar más atención. No te alejes demasiado de mí. Xiao Xuan instruyó. Sí. Chen Ya abrazó la cesta de ratán y se acercó al lado de Xiao Xuan. En cuanto a los otros 4, todos se reunieron al lado de Qing Yi. Por lo que podían ver, Qing Yi era mucho más fuerte que Xiao Xuan, por lo que era mejor seguirlo. Capítulo 161. Matar. No estaba muy lejos de la casa de Chen Ya hasta el área central. Sin embargo, tampoco podía considerarse cerca. La tribu Tambor tenía un territorio enorme, ya que se extendía a lo largo del río. Por lo tanto, las áreas de vida no estaban apiñadas como en la tribu Cuernos de Fuego. Ahora que la mayoría de los guerreros de la tribu ya habían ido a repeler a los intrusos, solo quedaban unos pocos en el área interna. Los que estaban patrullando en busca de peligros allí
puede no poder tener todo en cuenta. Xiao Xuan caminó a lo largo de la orilla del río. La noche no estaba completamente oscura debido a la luz de la luna, lo que le permitió vigilar sus alrededores. Pero aún así, no fue fácil identificar los peligros que se escondían en la oscuridad. Al frente, Qin Yi lideraba el camino, su paso no demasiado rápido ni demasiado lento. No disminuyó la velocidad debido a los peligros desconocidos de la noche y tampoco aceleró. A la orilla del río había un charco de sangre. Acostado sobre la hierba acuática, había una persona que no tenía aliento. A juzgar por su ropa, era de la tribu Tambor. Cuando Chen Jia y los demás se apresuraron a su lado, revelaron un rostro lleno de pena, pero no pronunciaron una sola palabra. Habría incidentes similares ocurriendo cada año. Sin embargo, no todos los años sufrirían pérdidas tan graves. Xiao Xuan observó los alrededores. Sus muchos años de experiencia en la caza lo llevaron a creer que había gente que los estaba mirando desde algún lugar. Sin embargo, no sabía su ubicación exacta. Siempre que la otra parte hiciera el más mínimo movimiento, Xiao Xuan podría determinar dónde estaban. No solo Xiao Xuan, si fuera cualquiera de los guerreros de la tribu Cuernos de Fuego que a menudo salían a cazar, más de la mitad podrían notar su presencia. Como no se podía deducir con precisión su ubicación exacta, solo tuvo que cambiar sus métodos. Xiao Xuan activó la habilidad innata especial de su cuerpo. Con esta habilidad, podía ver claramente a través de los árboles de los alrededores. Hubo algunos esqueletos obvios que aparecieron aparte de los árboles. Aunque no podía verlos claramente, todavía había algunas partes del cuerpo que no estaban cubiertas por los árboles. Eso era más que suficiente. Alguien se estaba escondiendo a unos 30 metros de ellos. Estaba muy bien escondido, incluso hasta el punto de contener la respiración y mezclarse con los árboles que lo rodeaban. No era fácil de encontrar. Tal como había dicho Qin Yi, los que podían colarse silenciosamente eran muy buenos escondiéndose. El oponente era como un cazador esperando que su presa quedara atrapada en su trampa. Para lograr sus objetivos, incluso podían pararse todo el día y la noche en el mismo lugar, sin comer, beber, moverse ni dormir. Actuarían de un solo golpe una vez que hubiera una oportunidad, arriesgando sus vidas solo para arrastrar a sus enemigos a la muerte. La forma en que la tribu mártir hacía las cosas había hecho que las otras tribus les temieran. Una vez que la tribu mártir estaba involucrada, uno siempre entraba en estado de máxima alerta. Encontrarse con ellos siempre conducía a peleas trágicas. En el camino desde la casa de Chen Jia, que no estaba demasiado lejos, Xiao Xuan ya había notado bastantes cadáveres. Ya habían sido asesinados en silencio, sin que nadie lo supiera. Desde el área fangosa, o quizás desde las hierbas acuáticas cerca del río, todavía había algunos cocodrilos bebés llamando. Estaban muy inquietos, deseando ansiosamente que sus padres regresaran. Sin embargo, tuvieron que esperar a los adultos al menos un día más, cuando el río volviera a subir. Todos, tengan cuidado. Xiao Xuan no señaló las ubicaciones exactas de sus enemigos. Pudo ver que Qin Yi, que caminaba al frente, ya se había dado cuenta. Después de todo, este era su territorio. Si las ubicaciones de los guerreros de la tribu mártir se revelaran a los niños, podrían alertarlos y obligarlos a salir de inmediato. Chacha aún no había regresado, y todavía había 5 niños más con ellos. No era conveniente. Un hombre que se escondía detrás de un árbol cercano se había estado acercando. Qin Yi levantó la mano, haciendo que los 4 niños que estaban detrás de él retrocedieran. Al mismo tiempo, Xiao Xuan jaló a Chen Jia, que estaba a su lado, en otra dirección. Cuando Qin Yi estaba a punto de dar otro paso, una silueta con ojos feroces y fríos salió repentinamente del bosque. Sus ojos eran diferentes a los de la tribu Tambor. Estaban llenos de una frialdad más inexpresiva, mientras que los de la tribu mártir tenían una frialdad adicta a la muerte. Esta era una tribu bastante peligrosa. Xiao Xuan los agregó a su lista negra diplomática. Cuando llegara el momento de que la tribu Cuerno de Fuego llegara a este lado con éxito, regresando al lugar de nacimiento de su tribu, definitivamente tenían que prepararse contra la tribu mártir. El tipo que salió corriendo de repente tenía un cuerpo lleno de líneas finas juntas como escamas.
desprendía un aura peligrosa e hizo que Chen Jia y los demás niños se tensaran al instante, haciéndolos sentir como si alguien les estuviera arrancando el pelo. Y en el mismo momento en que salió el enemigo, Xiao Xuan notó que los dos brazos de Qing Yi se hincharon bruscamente y con rapidez, emitiendo un sonido de ka, ka. Además de sus brazos, el resto de su cuerpo aumentó repentinamente de masa. Originalmente parecía más delgado en comparación con los otros miembros de la tribu Drumming, pero después de este breve cambio, la piel suelta de la piel del animal se tensó. Con la boca abierta, 4 pequeños dientes puntiagudos se extendieron hacia afuera, 2 arriba, 2 abajo. Salieron sonidos de gorgoteo bajos de su garganta. Cuando miró al acechador, sus ojos se convirtieron en 2 puntos brillantes. Tal vez debido a la luz de la luna, esos 2 puntos eran ligeramente más brillantes de lo esperado. Una vez que el intruso se acercó, Qing Yi también se movió. Con ambas piernas apoyadas en el suelo, era rápido como un rayo. Los músculos de sus brazos se abultaban, cada uno con una gran fuerza explosiva que pulsaba débilmente. Todo eso le permitió atacar en el menor tiempo posible. Aquí, no había habilidades extravagantes. La batalla era simple y directa. Tampoco había movimientos engañosos, solo ataques decisivos que apuntaban a matar al oponente. El invasor sostenía una espada hecha de hueso de animal y la balanceó hacia abajo. Sin embargo, en ese momento se dio cuenta de que su espada había sido atrapada. Qing Yi sostenía la espada de hueso con las manos desnudas. Su otra mano cayó como un pilar de piedra, apuntando hacia la cabeza del intruso. A tal distancia y con un ataque tan poderoso, golpear directamente en la mitad de la cabeza siempre resultaría en la muerte. El invasor intentó escapar rápidamente. Sin embargo, se dio cuenta de que la mano que originalmente estaba sujetando la espada había apretado inconscientemente su brazo, como una bestia feroz que muerde con fuerza a su presa. Solo cortándose el brazo podría escapar. El invasor fue lo suficientemente valiente como para hacerlo, pero lamentablemente se había quedado sin tiempo. ¡Ka! Resonó el sonido de un hueso fracturándose. Los ojos del invasor estaban llenos de incredulidad, pero muy rápidamente se apagaron. Su cuerpo se contrajo un poco antes de caer. Qing Yi sostenía al hombre con la cabeza y los brazos destrozados y lo arrojó a un lado, como si estuviera tirando la basura. Sus pies rebosaban de poder y se dirigieron hacia otra dirección. En esa dirección yacía un arbusto que no era demasiado grande. Cuando lo mirabas, no parecía un buen escondite. Qing Yi era como un coche de carreras que aceleraba pasando de largo. Llegó frente al parche de arbustos en un abrir y cerrar de ojos. Después de innumerables colisiones, vino un sonido desgarrador. A esto le siguió la sombra detrás de los arbustos que se rasgó en 2 mitades. Una forma extremadamente bárbara y sangrienta acorde con la tribu Drumming. Si hubieras visto los ojos de Qing Yi ahora, habrías notado que sus ojos no eran de color marrón oscuro, sino de color marrón amarillento, como una persona con mal genio. Qing Yi era el único de la tribu que tenía 2 colores de ojos diferentes. Sus ojos solían ser de color marrón oscuro, lo que te hacía pensar que era inofensivo. Sin embargo, una vez que entraba en batalla, se convertían en los de un tirano extranjero. Las acciones de Qing Yi probablemente hicieron que los acechadores de la zona creyeran que ya habían sido encontrados, por lo que salieron corriendo uno tras otro. Pensando que era demasiado difícil de tratar, pusieron toda su atención en Xiao Xuan. Solo lidiando con los pocos mayores, los niños se volverían manejables. Eran realmente fáciles de manejar y podían ser eliminados en cualquier momento. El oponente aprovechó su ventaja de velocidad cambiando constantemente de posición cuando salió corriendo para escapar de la explosión inicial de la tribu Drumming. Tendría muchas más posibilidades de éxito después de esquivar el primer golpe. Pero Xiao Xuan no era de la tribu Drumming, y su velocidad tampoco era más lenta que la de su oponente. Xiao Xuan sacó su espada de diente blanco. Después de dejar la tribu, esta espada no había pasado por la ceremonia de limpieza desde entonces, dejando su cuerpo blanco manchado de sangre en diferentes tonos de rojo. Todos estos eran de la época en que estaba en la canoa, matando a las bestias del río. Incluso si tenía mucho cuidado, no podía evitar matar. Una limpieza regular no podía limpiar totalmente la espada.
Una espada que no había pasado por la ceremonia de limpieza y había matado a muchos, siempre emitiría un aura impresionante y cortante del frío. Chen Jia, que estaba más cerca de Xiao Xuan, sintió una sensación de frío impactante en la frente, que le envió escalofríos por la espalda. No pudo evitar estremecerse. Xiao Xuan respiró hondo. Su cuerpo se inclinó hacia abajo en posición para enfrentarse al oponente que se acercaba, sin esconderse ni esquivar, sino dándole la bienvenida. El hombro de la mano que sostenía la espada de diente tembló antes de que todo su brazo se moviera, como si tuviera instalado un acelerador, haciendo que su espada se volviera borrosa al golpear hacia abajo sobre el oponente que se acercaba. En comparación con los miembros de la tribu Drumin, Xiao Xuan no se infló masivamente, pero el aura que emitía con su golpe de espada era mucho más fuerte, dominando a su oponente. La espada dejó un arco borroso, solo se escuchó un ligero sonido, y el primer invasor que se abalanzó sobre Xiao Xuan ya tenía el cuello cortado. Debido a que la fuerza del golpe de espada era extremadamente feroz, la cabeza completa del oponente casi se había salido. Después de matar a un hombre, Xiao Xuan no se detuvo. Como un leopardo cazando a su presa, esquivó otro golpe que se acercaba. Justo cuando el golpe pasó a su lado, usó su espada para apuñalar el brazo del oponente. ¡Bam! La espada del oponente no llegó a Xiao Xuan. En cambio, entró en el barro cerca de los pies de Xiao Xuan con toda su fuerza. El golpe fue como una bomba minúscula explotando. Se estrelló hacia abajo, salpicando el agua fangosa en todas direcciones, como fuegos artificiales de color fangoso. En ese momento, Chen Jia no pudo ver lo que estaba pasando detrás de la explosión de agua fangosa. Pero después de que cayó, la batalla detrás ya había terminado. El intruso se quedó junto a las aguas fangosas, con la mano sosteniendo una espada de hueso negro, manteniendo la posición de hacha. El patrón de tótem en forma de escama desapareció y sus ojos miraron con incredulidad hacia su pecho. Había un agujero sangriento. El líquido rojo fluía constantemente, manchando las aguas fangosas. Xiao Xuan estaba muy tranquilo la primera vez que mató a un humano. No sabía si era porque su nuevo cuerpo había afectado su forma de pensar o si era porque se había acostumbrado a las reglas crueles de este mundo. O tal vez incluso porque era naturalmente sangre fría. Sacudiendo la sangre de su espada de diente, Xiao Xuan observó su entorno y vio que alguien se dirigía hacia él. No sabía si eran miembros de la tribu mártir que se abrieron paso o los que se estaban infiltrando dentro de la tribu. No importa, este no era un lugar para quedarse mucho tiempo. Era mejor enviar a los niños al lado del jefe lo antes posible. Del cielo vino una sombra y el corazón de Xiao Xuan latió con felicidad. Ahora, si pudieran enviar a estos 5 niños, todo lo demás se volvería más fácil de manejar. Capítulo 162. Su regreso. Chacha llevó a los niños al lado del jefe y luego regresó inmediatamente con Xiao Xuan. Solo que esta vez había sufrido un ataque desde el suelo. Siempre habría alguien escondido en el bosque lanzando cuchillos de piedra afilada hacia él. Flechas con cabezas de piedra se disparaban desde detrás de algunos árboles o un montón de hierba densa de vez en cuando. Esto lo frustraba bastante. No podía evitar todos y cada uno de los ataques, y no tuvo más remedio que ser golpeado y resultar herido por ellos. Mientras esquivaba las áreas vitales, Chacha se dirigió hacia Xiao Xuan. Algunos del lado de Xiao Xuan se habían dado cuenta de la situación de Chacha. Aquellos que se escondían mientras atacaban eran difíciles de tratar ya que Xiao Xuan todavía tenía que cuidar de los niños. No podía manejar a los atacantes de Chacha. ¿Por qué no dejar que Chacha se quede arriba? Después de todo, al área del jefe desde aquí no queda muy lejos ahora. Dijo Chen Jia. Sí, no dejes que venga. Otro exclamó. Solían no gustarle los pájaros, ya que antes siempre había algunas aves acuáticas que causaban molestias a los peces pequeños preciados. Una vez que hubo aves un poco más grandes, la tribu disparaba lanzas o flechas hacia el cielo, derribando a las aves. Pero algunas de las aves volaban un poco más alto, lo que dificultaba apuntarles, por lo que cada vez que esas aves acuáticas se acercaban al suelo para cazar, se veían limitadas por los terrenos circundantes.
lo que hacía más fácil apuntarlas y dispararles. Cheng Yi estaba buscando a los que atacaban a Chacha en las áreas circundantes. Sin embargo, con su velocidad, era difícil para él atrapar a esos atacantes. Xiao Xuan también entendió que no era bueno que Chacha aterrizara ahora. Pero mirando estas circunstancias, si él fuera ahora, 2 de los 5 niños saldrían heridos, o incluso gravemente heridos, o incluso morirían. Después de pensar un rato, Xiao Xuan exclamó. Tengo una idea. ¿En serio? ¿Qué es? Preguntó Chen Jia. Si Chacha pudiera venir, también ahorraría muchos problemas. Quedarse aquí solo sería una carga. No hay necesidad de que Chacha aterrice. Dejaré que ustedes se suban naturalmente a la espalda de Chacha. No se preocupen. Dijo Xiao Xuan. Chen Jia abrazó su canasta de ratán con fuerza, asintiendo con la cabeza con seriedad. Al ver que Xiao Xuan estaba dando todo de sí para protegerlo a él y al resto, también haciendo todo lo posible para pensar en la mejor manera de resolver los problemas de antemano, Chen Jia solo sintió gratitud. Incluso con todos sus malentendidos anteriores, Xiao Xuan aún había dado todo de sí para ayudar. Es como dijo papá, Xiao Xuan realmente es un buen tipo, ¿eh? La tribu Flaming Horns a la que pertenecía Xiao Xuan también debe ser toda gente buena. No solo Chen Jia, sino también los otros 4 niños sintieron lo mismo, que Xiao Xuan, este tipo, era realmente agradable. También creían en Xiao Xuan. Aten sus canastas de ratán a ustedes mismos con fuerza. Dijo Xiao Xuan. Está atado. Cuando llegues a la espalda de Chacha, tienes que agarrarte fuerte. No te dejes caer. Xiao Xuan volvió a advertir. Entendido, definitivamente seguiremos tus palabras. Entonces está bien. Xiao Xuan cortó la lanza entrante con un cuchillo. La otra mano agarró a Chen Jia, que era el más cercano. Chen Jia entonces sintió que lo sostenía una mano con una fuerza robusta, junto con su cesta de ratán. Lo llevaron hacia arriba como pollitos o cachorros. ¿Estás preparado? Preguntó Xiao Xuan. Sí, estoy listo. Respondió Chen Ji, tragando saliva por su faringe. Había un mal presentimiento persistente en su mente. Y al momento siguiente, Chen Jia fue lanzado al cielo con una gran fuerza. Su cuerpo inmediatamente dejó el suelo estable. Como si estuviera sin peso, se disparó hacia el cielo. El árbol alto a un lado se volvió instantáneamente de tamaño mini. La copa del árbol que antes tenía que mirar hacia arriba, ahora podía ver un montón de ellos simplemente bajando la cabeza. Habiendo nacido y vivido en los humedales, estanques y otros ríos como el miembro de la tribu Drumming, había desarrollado una especie de trauma hacia el cielo. Podrían estallar instantáneamente con una fuerte fuerza de combate en tierra. Podían perseguir a sus presas que se escabullen en el fondo del agua. Pero ¿el cielo? Esa vez, cuando Xiao Xuan pudo llevar a Chen Jia y volar desde la orilla del río, fue porque estaba desesperado. No prestó atención a lo que estaba sucediendo a continuación y no pensó que hubiera algo malo entonces. En ese momento solo había estado mirando la orilla del río, una sensación totalmente diferente a la de ahora. En comparación con la experiencia anterior, Chen Jia nunca ha tenido otra experiencia volando. Al ser lanzado directamente, la escena desde el suelo se estaba volviendo más pequeña. Chen Jia sintió una especie de mareo. Completamente por un reflejo condicionado, Chen Jia gritó, rasgándose la garganta. Chen Jia, que siempre se consideraba valiente y feroz, en este momento estaba tan asustado que gritó, casi meándose los pantalones. Él lloró desconsoladamente. Los miembros de la tribu Flaming Horn, en comparación con las otras tribus, tienen mucha más fuerza. Anteriormente, Xiao Xuan pensó que todos en este mundo eran así. Solo cuando llegó a la tribu Drumming y después de conocer a los miembros de la tribu Drumming y la tribu Mártir, se dio cuenta de que no era como lo que pensaba. Por lo tanto, en la tribu Drumming, quienes siempre se consideraron robustos, ¿quién hubiera pensado que un lanzamiento aleatorio de Xiao Xuan podría lanzar a Chen Jia con su cesta de ratán a lo alto del cielo? Desde que Chacha era joven, siempre había jugado juegos como atrapar con Xiao Xuan. La única diferencia ahora es que lo que está volando hacia arriba
No eran piedras ni bolsas de piel de bestia, sino un ser humano. Por supuesto, para Chacha, las dos cosas no tenían mucha diferencia, solo que esta vez tuvo que usar su espalda para atrapar y no sus garras. Chen Jia todavía no había tenido la oportunidad de recomponerse. Incluso después de aterrizar en la espalda de Chacha, no se aferró a las plumas de la espalda de Chacha. Solo hasta que Chacha lo atrapó de nuevo cuando se cayó, recordó lo que Zhao Xuan había advertido sobre agarrarse fuerte cuando estaba en la espalda del pájaro. Para no morir al caerse, rápidamente se aferró con seguridad a las plumas de la espalda de Chacha. Debido a su fuerza, casi arrancó las plumas de Chacha. Chacha emitió un grito enojado. Su corazón imaginó el momento en que finalmente podría atrapar a estas personas para jugar con ellas por diversión. Al ver que Chen Jia estaba seguro en la espalda de Chacha, Zhao Xuan se volvió para mirar a los otros 4 niños. Los 4 niños que originalmente estaban aturdidos, después de mirar la mirada de Zhao Xuan, todos instintivamente dieron un paso atrás. O te matan o vienes conmigo, declaró Zhao Xuan. Los 4 todavía tenían algunas dudas. ¿Son ustedes más cobardes que Chen Jia? Instigó Zhao Xuan. Finalmente, uno de los niños apretó los dientes, endureció la cabeza y caminó hacia Zhao Xuan. Así, apareció el segundo que lloró horriblemente. Después del tercero, luego el cuarto, hasta que el quinto niño fue lanzado al cielo por Zhao Xuan y atrapado por Chacha. Este asunto se consideró entonces un éxito. Mientras se lograra, en cuanto a la materia, no había necesidad de importarle demasiado. Los 5 niños fueron llevados por Chacha, reduciendo la carga de Zhao Xuan y Qing Yi. Se dirigieron hacia el jefe mientras limpiaban a los invasores. En el camino se encontraron con un grupo de guerreros de la tribu Drumming que tenían la tarea de encontrar a los invasores y cuidarlos. Qing Yi les contó lo que vio y su situación después, y luego se separaron. Qing Yi llevó a Zhao Xuan al área central de la tribu, que también es el lugar al que fue Zhao Xuan en su primer día. Ya había muchos que habían sido traídos, principalmente niños y algunos ancianos. Después de terminar su misión, Qing Yi volvió a seguir a un grupo para patrullar alrededor de la tribu, continuando limpiando a los invasores. El chamán llamó a Zhao Xuan a un lado. Después de todo, Zhao Xuan no era miembro de la tribu Drumming. Este chamán todavía tenía pensamientos de hablar de paz con la tribu Flaming Horns. No podía dejar que Zhao Xuan se uniera a la batalla. Zhao Xuan ya había hecho más que suficiente. Esta es la batalla de la tribu Drumming. No necesitaba involucrar a otros. Al no poder unirse a la batalla, Zhao Xuan solo pudo ayudar a tratar a los heridos. Su bolsa de piel de bestia tenía algunas bolsas de medicina recetadas. Después de hervirlas, se las dio a los heridos para que las bebieran. Debido a esto, la tribu Drumming se sintió agradecida con Zhao Xuan. El chamán incluso había prometido que un día, cuando la tribu Flaming Horn necesite ayuda, definitivamente harán todo lo posible para ayudar. Esto es exactamente lo que Zhao Xuan quería, ayuda de la tribu Drumming. Él ayudando a la tribu Drumming también significaba que había ayudado a la tribu Flaming Horns. Con la tribu Drumming, el traslado aquí para la tribu Flaming Horn será mucho más fácil. Esta batalla, desde que las 2 lunas se superpusieron en esa noche, hasta que la luz de la luna desapareció y el sol salió de nuevo, no se había detenido. Era diferente a los días de relax de la tribu Flaming Horns. Los miembros de la tribu Drumming todavía estaban luchando con esta lucha. La tribu estaba llena de cadáveres. Algunos de la tribu Drumming, algunos de la tribu Mártir también, especialmente en las fronteras exteriores. Muchos ríos se habían teñido de rojo. Incluso se podían ver miembros y trozos de carne cortados. El único punto positivo es que la tribu Drumming tenía una ventaja en número y estaban en su propio territorio. También habían hecho amplias preparaciones, siempre teniendo la ventaja. Pasó un día, el sol se puso. La lucha se enfrió gradualmente. En el cielo, las 2 lunas se separaron. En el bosque, alrededor de los ríos, todavía quedaban algunos miembros de la tribu Mártir. Su corazón se llenó de pánico aún más. Querían escapar, pero los guerreros que los rodeaban los detuvieron. Su ruta de escape ha sido bloqueada.
La tribu Drumming había endurecido sus corazones para mantener a estas personas aquí, consolando a las almas de sus compañeros de tribu que fallecieron en esta batalla. Xiao Xuan, quien acaba de ayudar a llevar a los heridos fuera de una casa, vio al chamán parado aturdido mientras miraba el espacio abierto. Estaba a la dirección del río Grande, y en esto el chamán reveló lentamente una sonrisa. Al mismo tiempo, Xiao Xuan sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Las olas se extendían por los ríos circundantes. El temblor se volvió más vigoroso. Los rugidos familiares, como los caballos galopando, viajaron desde lejos. La humedad del aire aumentó, el vapor de agua aumentó. El viento comenzó a rasurar ferozmente, como queriendo despegar los techos. Algunas de las tablas de madera de las casas comenzaron a ondularse, pero a nadie le importó eso. Los miembros de la tribu Drumming mostraron expresiones de emoción, esos ojos que no tenían ningún sentimiento. En este momento comenzaron a brillar. Los rugidos sonaron, los temblores del suelo, así como el aire y el vapor de agua. Todo esto significaba que el río desaparecido comenzó a subir de nuevo. El sonido del regreso del rey del río, señalando el comienzo del cambio. Los animales que se fueron durante la temporada de lluvias regresaron junto con el río. Cuando el rey del río nadó hacia adelante desde los ríos más profundos, todo se calmó gradualmente. Una enorme garra pisó la orilla del río. Una majestuosa sombra de 10 metros de largo se reveló desde el agua. Su boca emitía gorgoteos bajos como los del trueno retumbando. Al mismo tiempo, sus ojos recorrieron los alrededores una vez, sintiendo la atmósfera antinatural. Rápidamente encontró algo que lo había enfurecido, y dejó escapar un aullido desde la orilla del río, viajando a la distancia. A su alrededor estaban muchos de sus compañeros, teniendo reacciones similares. Su majestuoso cuerpo rápidamente regresó al río que fluía. Debido al aumento del río y la expansión del afluente, el grupo de grandes compañeros se acercó rápidamente a la tribu. El cierre de esta batalla será su responsabilidad. Capítulo 163. El cierre. Las dos lunas se distanciaron la una de la otra. La tierra estaba cubierta de luces brillantes por la noche. Justo en ese momento, una silueta salió corriendo de entre los árboles. Con la mitad de la cara manchada de sangre, parecía que había recibido un golpe. Sentía que su visión se volvía más borrosa cada segundo que la sangre se le metía en los ojos, pero no se la limpió porque le dolía mucho la cabeza como para molestarse. ¿Qué hacía aquí? Así es, estaban aquí para matar a la tribu Drumming y luego tomarles la piedra lunar de agua. Invadir, matar, robar las piedras preciosas. ¿Qué más parece estar ahí? Sus pensamientos corrían de un lado a otro mientras caminaba. Charcos de diferentes profundidades llenaban el suelo, y cada paso en los charcos se podía oír claramente en los alrededores, acompañado de salpicaduras de barro que reflejaban la luz de la luna, hasta que llegó a un río. El último atisbo de su conciencia detuvo sus pies antes de que se cayera al agua. Mirando fijamente el río que tenía delante, poco a poco empezó a recordar algunas cosas. Las cosas que le contaron antes de que la invasión ocurriera en la tribu. Cuando el río suba, retírense rápidamente. Una vez que el río suba, no deben acercarse a los ríos y arroyos que bordean la tribu Drumming. Deben recordar. El río que tenía delante no tenía más de 10 metros de ancho. Esto no se contaba como ningún río grande. Incluso se podría decir que era un arroyo dentro de otro arroyo. Sin embargo, la superficie del río estaba subiendo. Una vez que el río suba, no deben acercarse a los ríos. No deben acercarse. Recordar esto lo puso en alerta al instante, retrocediendo rápidamente, pero solo dio un paso atrás cuando de repente una silueta salió corriendo del río. Un hocico grande se abrió de golpe, intentando morderlo. El hocico estaba cubierto de escamas duras, mandíbulas enormes con un conjunto de dientes cónicos gruesos que hacían estremecer a la gente. Incluso había trozos de carne entre sus dientes. El olor a sangre aún persistía en su boca. Esta fue la última escena que vio. Al segundo siguiente fue mordido y arrastrado al agua. Los dientes cónicos en ese momento atravesaron sus órganos internos al instante. Lo mataron incluso antes de que lo arrastraran. Los otros cocodrilos del río se dirigieron hacia el cuerpo, le mordieron la comida, se alejaron
desgarrando la comida en 8 trozos limpios y luego se la tragaron entera. Hubo muchas situaciones similares alrededor de la tribu Drumming. Los invasores que aún quedaban en la tribu Drumming huyeron inmediatamente, con la esperanza de salvar sus vidas. Si hubieran tardado un poco más en huir, todos habrían sido aniquilados por los guerreros de la tribu Drumming e incluso por los cocodrilos adultos que regresaban, al final convirtiéndose en alimento de los cocodrilos. Los cuerpos que quedaron atrás durante la masacre anterior estaban disminuyendo lentamente. Solo que los que disminuían eran los cuerpos de la tribu mártir. Estos invasores iban a convertirse en alimento para los cocodrilos que volvían a casa. Los cocodrilos bebés que habían estado llamando durante los últimos días finalmente dejaron de hacerlo. Algunos incluso se fueron al río para unirse a los cocodrilos adultos para limpiar la basura. Para la tribu Drumming, estos cocodrilos eran peces preciados, pero para los demás eran una pesadilla. Xiao Xuan se quedó plantado en el suelo, observando cómo pasaba un cocodrilo tras otro por un lado. Estos cocodrilos que habían regresado del río principal, el más grande también superaba los 10 metros. El más pequeño no tenía menos de 3 metros. Algunos nadaban por el río, otros simplemente caminaban por los humedales, aunque no muy rápido. Sin embargo, todos y cada uno de ellos emitían un aura asesina. Esos ojos eran similares a los de la tribu Drumming, emanando un brillo feroz. Cuando los cocodrilos que se habían ido volvieron, la tribu Drumming se llenó de emoción. Su llegada significaba que era el final de esta batalla para este año. En el territorio de la tribu Drumming, los mejores protectores eran, después de todo, ellos. Estos cocodrilos no harían daño a los miembros de la tribu Drumming. Incluso cuando ya no respiraban, me los morderían. En cuanto a las otras tribus, no tenían la misma suerte. Todos eran tratados como alimento y se ocupaban de ellos comidos con brutalidad. Xiao Xuan, siendo un forastero de la tribu, no se atrevió a correr por la tribu ahora. Se quedó junto a los miembros de la tribu Drumming, y a pocos pasos de distancia estaba incluso el chamán de la tribu. Un cocodrilo de más de 15 metros de largo salió del lado de Xiao Xuan, probablemente al darse cuenta de que Xiao Xuan era diferente. Acercándose, abrió la boca hacia Xiao Xuan, e incluso dejó escapar un gruñido bajo de su garganta. Dudaba de la identidad de Xiao Xuan. Esos ojos fríos estaban llenos de intención asesina, como si pudiera morder sin piedad en cualquier momento. Pero después de que el chamán le dijera unas palabras que Xiao Xuan no podía entender, el cocodrilo se fue. Ponte esto. El chamán le pasó a Xiao Xuan una ficha de hueso. En ella estaba el patrón totémico de la tribu Drumming. Xiao Xuan la tomó. Con esto, podía ir a cualquier parte y los cocodrilos no lo tratarían como a un enemigo. Además, solo el chamán tenía estas fichas. Era temporal, y a diferencia de la ficha del jefe, esta no podía ser fabricada en ningún lugar. Cuando la luz de la luna desapareció y salió el sol, en el territorio de la tribu Drumming, no quedaba un solo invasor vivo. Xiao Xuan llevó a Chen Jia con él. Se podían ver muchos cocodrilos grandes y pequeños en muchos de los ríos del camino. Se revolcaban en los ríos, desgarrando los cuerpos ya desfigurados, tiñendo el río de rojo sangre. Ya fuera Chen Jia u otros niños de la tribu Drumming, o incluso niños de 2 o 3 años, no les parecía extraño esta escena. Incluso algunos animaban desde un lado. No eran naturalmente indiferentes a esto, sino que era porque estaban acostumbrados. Chen Jia aceleró el paso cuando estuvo cerca de su casa, sin importarle siquiera sus piedras lunares de agua. Xiao Xuan le ayudó a llevar su cesta de ratán. Tampoco le importó porque solo quería ver si su madre y su padre estaban sanos y salvos en casa. Mamá. Gritó Chen Jia mientras aceleraba el paso. Xiao Xuan miró y vio a Ping de pie dentro de la casa, ahora mirando por la ventana. ¿Están bien? Ping salió corriendo y revisó a Chen Jia, luego a Xiao Xuan. No importaba si eran las manchas de sangre de Chen Jia o de Xiao Xuan. Estaba bien porque no eran suyas. Después de comprobar que no tenía ninguna lesión, Ping dijo alegremente: «Vamos a entrar rápido. He preparado comida para comer». Ver que Ping estaba tan contenta probablemente también significaba que Fuxi también estaba bien. Fuxi estaba descansando en la casa,
Tenía bastantes lesiones, pero estaba bien, siempre y cuando pudiera salvar la vida. Al ver a Xiao Xuan entrando con la cesta de ratán, tanto Fushi como su mujer no pudieron contener su emoción. La boca se les ensanchó hasta el punto de que se les abrió. Sus bocas abiertas parecían casi aterradoras. Si no fuera porque Xiao Xuan había estado interactuando con ellos todo este tiempo y los entendía, seguramente habría tenido la misma idea que las otras tribus. La gente de la tribu Drumming da mucho miedo. Dejando que la familia se conectara más, Xiao Xuan salió a mirar alrededor. Oyó a un cocodrilo bebé llamar, pero no era por miedo. Su tono sonaba diferente. En el río que estaba fuera de la casa de Chen Jia, había un cocodrilo de 8 metros de largo a un lado arrastrándose hacia el río. Sus ojos eran de color marrón amarillento. Cuando miraban a la gente siempre eran fríos y sin emociones, haciendo que la gente sintiera que se les congelaba el corazón. Antes de meterse en el río, cogió al cocodrilo bebé y nadó al otro lado del río. Esos dientes cónicos podían desgarrar fácilmente el cuerpo de un humano, pero al coger al cocodrilo bebé no usó ninguna fuerza, sino que fue como una cuna protectora, acunando a ese cocodrilo bebé. Este también era un animal que tenía un sentido maternal para proteger a sus crías. El tipo que había sido atrapado por Xiao Xuan y al que Qing Yi le había roto el cuello, ya se habían llevado su cuerpo. No se dejó para alimentar a los cocodrilos. Xiao Xuan sabía que este tipo debía tener una identidad especial. Después de todo, no era un miembro de la tribu Drumming. En la tribu Drumming, la gente y los cocodrilos vivían en armonía. La situación real era como la de hoy. No eran muy íntimos, pero no se hacían daño. Los invasores eran solo su enemigo común. ¿Qué? Cuando Xiao Xuan estaba observando los cocodrilos de los alrededores, oyó a Ping gritar, sorprendida desde dentro de la casa. ¿Qué pasa? Preguntó Xiao Xuan entrando en la casa. Es que acabamos de oír que alguien le ha robado las piedras lunares de agua. Respondió Ping. Los miembros de la tribu, al estar luchando contra la invasión de la tribu mártir, no habían tenido tiempo de cuidarlos constantemente. Hasta ahora, cuando todo había terminado, volvieron a limpiar sus cestas de ratán. Estaba asegurado apropiadamente con piel de bestia, pero cuando se abrió de nuevo, se encontró que había disminuido mucho. La piel de la bestia no estaba rasgada, la cesta de ratán no estaba dañada. Entonces, ¿por qué habían desaparecido las piedras lunares de agua? Debe ser un ladrón. Solo ellos tienen la habilidad para hacer esto, dijo Fushi con odio. Después de escucharlo, Ping inmediatamente fue a revisar la cesta de ratán de su casa. La cosecha de su casa este año fue bastante abundante. Si fueran robadas, definitivamente sería una gran pérdida. La cesta de ratán la llevaba Chen Jia la mayoría del tiempo. Cuando Chen Jia no la vigilaba, entonces Xiao Xuan lo hacía. Aún bien, no fue robada. Después de limpiarlas, Ping respiró aliviada. Estas piedras lunares de agua podían ser justo lo que tienen que usar para el próximo año. Ah, sí. Ping originalmente planeaba seguir aferrándose a las piedras lunares de agua, pero después de ver a Xiao Xuan a un lado, ella lo recordó. Sacó algunas piedras lunares de agua de la cesta de ratán, las puso en una bolsa de piel y se las entregó a Xiao Xuan. Esta vez fue gracias a ti, Xiao Xuan. Muchos de la tribu Drumming no hablan mucho. Fushi parecía querer decir algo también. Sin embargo, al final, solo sacudió la cabeza y se tragó sus palabras. Sin saber cómo agradecerle, recordando las veces en que las otras tribus durante la feria comercial le habían dado algunos consejos, hizo todo lo posible para mostrar su sonrisa más sincera. Por lo tanto, cuando se enfrentó a Xiao Xuan, su boca se partió al máximo. Xiao Xuan. Quitando la vista de él, Xiao Xuan luego empujó hacia atrás la bolsa de piel. No hay necesidad de tanto. Xiao Xuan se dio cuenta de que lo que Ping había sacado era casi una quinta parte de lo que había adentro. No subestimes el valor de una quinta parte. Esto era dinero que probablemente podría cambiarse por muchas cosas. ¡Tómalas! Luego, Ping empujó la bolsa de piel de regreso a las manos de Xiao Xuan, diciendo: Cuando este asunto termine, la feria comercial comenzará pronto. En ese momento irás con Fushi. Podrás usarlas. Esta es tu primera vez fuera,
así que habrá muchas cosas que no entenderás. Sin poder negarse, Xiao Xuan luego tomó la bolsa de piel. Después de todo, cuando iba a la feria comercial, esto era una necesidad. ¿A dónde suelen ir para la feria comercial? ¿A las otras tribus? Preguntó Xiao Xuan. Si es una feria comercial pequeña, hay veces que se celebra en la tribu Draming y otras veces en la tribu Pu. Sin embargo, si es una grande, entonces tenemos que ir a los terrenos comerciales. Explicó Ping. Fu Shi entendía más sobre este asunto, ya que era el encargado de negociar por su casa cada vez. Lo más cerca de nosotros sería la tribu Pu, esta vez también vamos allí para el comercio. La tribu Pu tiene bastantes cosas buenas en sus manos. Materiales de piedra, cerámica, a veces incluso hierbas medicinales, todas estas son buenas cosas. Xiao Xuan guardó en su corazón lo que Fu Shi había dicho. Estas son cosas que debe recordar, porque en el rollo de la bestia ancestral no se mencionaba una tribu Pu.